Hey gente de YouTube, estamos en un más de High y al Max. Vamos a estar hablando de un tema bastante raro, bastante interesante y que de la forma que voy a presentar mucho van a pensar de más cosas, pero bueno, es un tema como todos los otros demás que hemos estado hablando, y es que estamos hablando hoy de algo misterioso, algo tentante. Nos estamos hablando de un tanque, un agujero sin fondo descubierto en Inglaterra, que vamos a ver qué onda con eso, qué tiene o qué no tiene y tal. Así que vamos a ver todas sus características, así que te digo que te suscribas si querés ver el agujero sin fondo. Que comience el video. Alrededor del mundo existen diferentes tipos de lugares, locaciones especiales, ubicaciones en donde la magia y el misterio se hacen notar, y no falta el pobre incauto que, sin saberlo, termina siendo parte de la historia del mismo. Una situación muy peculiar ha estado ocurriendo en el Parque Nacional de Dartmoor, en Devon, Inglaterra. Se trata de un estanque rodeado de muchas leyendas, algunas siniestras, otras macabras. Algunos dicen que este estanque no tiene fondo. Otros cuentos involucran fuerzas sobrenaturales. Las características arqueológicas son místicas e incluso se entretejen con algunas de las leyendas locales. La historia del estanque sin fondo. Crazy Well Pool está situado a unos 3 kilómetros al sur de Princeton, en Devon, en la parte sur de Inglaterra. Se cree que el estanque fue originalmente una mina que se convirtió en un estanque cuando el agua de un manantial subterráneo natural la llenó después de su abandono. Es por eso que una de las leyendas más conocidas asociadas con Crazy Well Pool es que no tiene fondo. Al parecer, se han realizado diferentes trabajos topográficos en la zona y, de acuerdo a estos estudios, se trata de un estanque sin fondo. Para probar esta afirmación, los pobladores de una comunidad cercana decidieron averiguar por sí mismos la profundidad exacta del estanque. Para ello, tomaron las cuerdas de la campana de la iglesia local, las ataron juntas y añadieron un peso en un extremo. Luego, lo bajaron en medio del estanque. La leyenda dice que los hombres habían tirado exactamente 164.6 metros de cuerda en el estanque. Es decir, que se quedaron sin cuerda y esta no tocó el fondo del depósito de agua. Como resultado, nació la leyenda de que el estanque de Crazy Well Pool no tenía fondo. A partir de ahí surgieron historias y cuentos, como aquellos que cuentan cómo los mineros que trabajaban en la antigua mina en realidad llegaron al infierno. Preocupados por descubrir aquel lugar tan sofocante y lleno de fuego, los mineros procedieron a inundar el lugar con el agua de un manto acuífero cercano. Otra leyenda dice que encontraron una ciudad perdida debajo de la tierra, que al llegar ahí los habitantes de aquella ciudad subterránea los capturaron. Pero algunos lograron escapar de vuelta a la superficie y, aterrados por la agresividad de aquella civilización del subsuelo, decidieron llenar la mina de agua para ahogar a los terribles seres que vivían en el interior. Pero existen varios informes periodísticos de la década de 1870 que dicen que los pobladores trajeron una máquina de vapor al estanque después de que su pequeño experimento con las cuerdas de la campana de la iglesia fallara. Estos utilizaron la máquina para bombear el agua del estanque y, en tan solo 3 horas, el estanque estaba completamente seco. Esto no coincidía con lo que hasta entonces había ocurrido, ya que había gente que en varias ocasiones se había aventurado y decidido hacer inmersiones para lograr establecer qué tan profundo era el estanque. Estas personas se sumergían por un par de minutos y, cuando volvían a la superficie para tomar aire, contaban
que el estanque no tenía fondo. Pero otra historia dice que Dartmoor experimentó un verano particularmente seco en 1844 y para superar el problema de la escasez de agua se bombeó agua desde Crazy Whirlpool al cercano Denport Lead. Sorprendentemente se descubrió que el estanque en realidad tenía solo 4.5 metros de profundidad. Pero aún más sorprendente fue que, cuando el agua llegó a Devonport Lead, lo hizo en demasía, es decir, que se bombeó tanta agua que ahora la misma se estaba desbordando. Otra leyenda local asociada con Crazy Whirlpool es que el nivel del agua sube y baja con la marea. Aunque esta masa de agua no está en ningún lugar cerca del mar. Otro dato curioso es que se han colocado grandes cantidades de peces en el estanque en diferentes momentos, pero nunca se han visto después, ni muertos ni vivos. Simplemente desaparecen. El estanque parece estar sujeto a caídas y subidas periódicas. Por ejemplo, en abril de 1823 el agua subió 3.7 metros desde 1822, es decir, que este aumento del agua se dio en tan solo un año. No obstante, existen otras leyendas más siniestras que involucran lo sobrenatural y el daño a la gente. Una infame leyenda local, por ejemplo, afirma que si una persona mira dentro del estanque durante la medianoche de la víspera del solsticio de verano, vería el reflejo de la siguiente persona en morir. Según la historia, la leyenda fue contada en una posada local y se lanzó un desafío. Dos chicos aceptaron el reto y fueron al estanque a mirar en sus aguas durante la medianoche. Todos en la posada estaban esperando a que los chicos regresaran, pero estos nunca volvieron. Así, esta segunda leyenda sirve para reforzar la primera y ambas actúan como advertencias a cualquiera que decida mirar su reflejo en el estanque. Una variación de la leyenda dice que hay una voz en alguna parte del lugar que susurra o canta los nombres de quienes están a punto de morir. Esto ocurre durante todo el año. Un día, cerca del estanque, mientras un hombre perseguía una liebre, se encontró con un aquelarre de brujas y las enfureció al interrumpir el ritual que estaban realizando. Una de las brujas se convirtió en una liebre también y permitió que el cazador la persiguiera hasta que lo llevaron al estanque, en donde finalmente las brujas convirtieron al cazador en una pila de rocas. Según las investigaciones actuales, Crazy Whirlpool se creó como resultado de varios procesos naturales y artificiales. Sin embargo, las leyendas locales han sido adjuntadas al estanque para hacerlo un sitio más interesante. Se puede decir que algunas de estas leyendas son verídicas, pero que han sido distorsionadas, mientras que otras parecen haber sido conjuradas de la nada. Quizás para explicar las misteriosas muertes y desapariciones que han ocurrido alrededor del estanque, o quizás para esconder lo que hay debajo de él.